Día 2. Elementos esenciales de la coinonía. Parte 1. La coinonía con Dios es experimentar su presencia. La coinonía, una relación de amor, una comunión íntima, con Dios es el elemento básico de la salvación y de la vida eterna. Juan 17, 3. Dios toma la iniciativa para invitarlo a usted a una relación de amor. Él coloca en usted su Espíritu Santo para capacitarlo a vivir en una relación correcta con Él. Ningún método humano puede mantener la comunión con Dios. La coinonía con Dios es una experiencia de su presencia. Aunque Dios toma la iniciativa, usted debe responderle para poder experimentar plenamente su presencia. Las 7 realidades de tener una experiencia con Dios identifican la manera en que usted llega a conocer a Dios por experiencia. Complete las 7 realidades en los espacios en blanco, haciéndolas personales para usted. Verifique sus respuestas con el cuadro de la página 19. Responda creando una nota o siempre está trabajando alrededor de usted. 2. Dios busca con usted una continua de amor que sea real y 3. Dios lo invita a en su 4. Dios le habla por medio del la Biblia, las circunstancias y la para revelarse. Asimismo, sus y sus caminos. 5. La invitación de Dios para que se una a Él en su trabajo siempre lo conduce a una crisis de que requiere y acción. 6. Usted tiene que hacer grandes en su vida para unirse a Dios en lo que Él ya está haciendo. 7. Usted llega a conocer a Dios por medio de la que tiene cuando lo y Él realiza su obra por medio de usted. Note que las 3 últimas realidades identifican su respuesta a la iniciativa de Dios. Usted debe actuar con fe en Él. Usted debe hacer grandes ajustes. Usted debe obedecerlo. Al responder a la iniciativa de Dios, usted llega a conocerlo íntimamente por experiencia. Al vivir en obediencia fiel a Él, experimenta su presencia. Esto es coinonía con Dios. La comunión constante con Dios no ocurre por accidente. Esta comunión puede romperse. Algunas veces lo que parece ser bien intencionado puede convertirse en una amenaza a la comunión con Dios y con otros creyentes. Para ver cómo la comunión con Dios puede ser amenazada o interrumpida, debemos identificar algunas cosas esenciales de la coinonía genuina con Dios. Elementos esenciales de la coinonía 1. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. 2. Debemos someternos a la autoridad soberana de Dios. 3. Debemos experimentar a Dios en una manera real y personal. 4. Debemos confiar completamente en Dios. Elementos esenciales de la coinonía 1. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Este es el primero y grande mandamiento, Mateo 22, 37 a 38. Si usted ama a Dios lo obedecerá, Juan 14, 21 a 24. Si lo ama, amará también a su hermano, 1 Juan 4, 21, 5, 3. Si su comunión con Dios es buena, si le ama con todo su ser, podrá amar incluso a sus enemigos. Amar a Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37 a 38. La amenaza a esta comunión es cualquier cosa que lo haga perder su primer amor por Dios. Ese fue el problema de la iglesia en Efeso, Apocalipsis 2, 1 a 7. Lea 1 Juan 2, 15 a 16, al margen, y haga una lista de las cosas que pueden amenazar o que compiten con el amor a Dios. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2, 15-16 Amar al dinero o a las cosas más que a Dios romperá su comunión con él. Sus deseos pecaminosos pueden atraparlo. Usted hasta puede enamorarse de lo que tiene o es capaz de hacer. Cuando su amor a Dios no es puro, su comunión con Él se rompe. La interrupción de su comunión con otros entonces refleja su relación rota con Dios. Por ejemplo, suponga que una persona empieza a amar más al dinero que a Dios. Cuando la comunión con Dios se rompe, el amor hacia otro sufre. Una persona que ama las cosas más que a Dios se vuelve egoísta y codiciosa. Si ve a algún hermano en necesidad, decidirá guardar lo que es suyo. No dará para ayudar a otros. Hasta es probable que empiece a usar el diezmo para sí mismo. La codicia es muy peligrosa, Efesios 5, 1 Juan 3, 17. El materialismo es una trampa terrible que priva a mucha gente de su amor a Dios. Las iglesias también pueden volverse codiciosas y egoístas. Esto hará que usen en sí mismas los recursos que Dios les da, en lugar de ayudar al mundo perdido y necesitado. ¿Cuál es el primer elemento esencial de la coinonía? Responda creando una nota o uno. Mencione dos cosas que pueden amenazar la coinonía porque interfieren con su amor a Dios. Responda creando una nota o dos. Debemos someternos a la autoridad soberana de Dios. Dios es su maestro y amo. Debido a su perfecto amor por usted, Él exige perfecta obediencia. Como cabeza de la Iglesia, Cristo exige sumisión y obediencia a su voluntad. Para tener comunión correcta con Dios se necesita una absoluta entrega a Él. Someternos a Dios cuando una persona se convierte en ley para sí misma, y hace lo que le parece bien en sus propios ojos, resulta imposible que experimente coinonía en su vida. Entregar su lealtad a cualquier otro que no sea Cristo es cometer adulterio espiritual. Si el pastor, los diáconos, o los comités tratan de gobernar la iglesia, la coinonía está amenazada. El problema siempre empieza con la relación del individuo, o de una iglesia, con Dios. Cuando la persona no quiere negarse a sí misma y seguir a Cristo se rompe la comunión con Dios. Cuando el yo gobierna, toda otra autoridad queda privada de control. La comunión se interrumpe no solo cuando un individuo trata de ser la cabeza de la iglesia, sino también cuando la iglesia espera que el pastor, algún otro individuo o comité gobierne la iglesia. No es saludable para el cuerpo que algún individuo o grupo funcione como la cabeza de la iglesia. Puede parecer saludable desde afuera, pero Dios ve la rebelión contra su Hijo, y eso lo detesta. Cada miembro de la Iglesia debe someterse al señorío de Cristo en su propia vida y permitir que Cristo sea la cabeza de la Iglesia. Cada miembro de la Iglesia debe someterse al señorío de Cristo en su propia vida y permitir que Cristo sea la cabeza de la Iglesia. En su opinión, ¿a quién se considera la cabeza en su Iglesia? Responda creando una nota. En la Iglesia de Corinto había divisiones, comunión rota, a 1 Corintios 1, 3, debido a que algunos estaban siguiendo a Epoulos, otros a Pedro, y otros a Pablo. Pablo condenó esta clase de rebelión. Reprochó cualquier intento de seguir a alguien que no fuera Cristo mismo. Seguirlo a él, o a Epoulos era infantil y estaba mal, 1 Corintios 3, 1-4. La Iglesia debía tener la mente de Cristo, 2, 16, y seguir solamente a Cristo.
La coinonía es imposible si la Iglesia está compuesta por individuos que no están dispuestos a someterse al señorío de Cristo en el cuerpo de Cristo. La misma imposibilidad existe en un cuerpo más grande de creyentes, asociación o denominación, donde los líderes y otros participantes no quieren someterse al señorío de Cristo y funcionar en el cuerpo bajo el gobierno de Cristo. Cualquier cosa o cualquier persona que obstaculiza o estorba el gobierno de Dios en su vida, en la iglesia o en cualquier grupo de creyentes, hace que se rompa la comunión con Dios. Cuando la comunión con Dios se interrumpe, se refleja en la comunión rota con los demás. En su opinión, ¿a quién se considera como cabeza en su denominación? Responda creando una nota. ¿Cuál es el segundo elemento esencial de la coinonía? Responda creando una nota o uno. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. 2. Describa cómo algunas cosas interfieren con el gobierno de Cristo, amenazando la coinonía en la Iglesia. Responda creando una nota, con toda sinceridad ante Dios. ¿Quién es el Señor y Maestro de su vida? Marque 1. Resalte para responder, el Señor Jesucristo. Yo. Mi cónyuge. Mi trabajo. El dinero y las cosas. Otra cosa, esta lección es más corta que otras, de modo que le dará más tiempo para orar. Ore al Señor. Pídale que le revele si en su vida hay algo que lo está llevando a olvidar su primer amor por Él. ¿Hay algo que ama más que a Dios? Si Él le indica algo, confiéselo y regrese a su primer amor. Pídale a Dios que le indique si se ha rendido completamente a su señorío. Pídale a Dios que le indique si está permitiendo que Cristo funcione como cabeza de la Iglesia. Ore por sus familiares, cónyuge, hijos, parientes, Iglesia y su denominación, pidiendo que ellos permitan que Dios gobierne en cada corazón. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subráyela. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Resumen: la coinonía con Dios es una experiencia de su presencia. La coinonía con Dios es el elemento básico de la salvación y de la vida eterna. Debo amar a Dios con todo mi ser. Debo someterme a la autoridad soberana de Dios. La coinonía es posible solamente si una iglesia está compuesta de individuos que están dispuestos a someterse al señorío de Cristo en